Hola, soy David Beitelman y hoy vamos a estudiar cómo funciona un párrafo. Básicamente, antes de entrar en materia, necesitamos recordar tres cosas. Lo primero es que tengo que tener algo para decir. En otras palabras, necesito preparar antes y ordenar antes las ideas que voy a avanzar antes de redactar. El segundo elemento que tenemos que tener en mente es otro tema que ya vimos por otro lado, y es que para lograr un párrafo efectivo tenemos que tratar de limitarnos a ciertas formas. Este es un problema psicológico que muchos especialistas abordan, y es la idea que la escritura es un proceso que nos va como llevando, es decir, a medida que nos ponemos a escribir nos dejamos llevar por el flujo de palabras. Y eso está bien, es una de las fuerzas más energéticas del lenguaje. Lo que sucede es que para construir párrafos bien estructurados necesitamos preparar antes la estructura de los párrafos. Este va a ser uno de los temas que vamos a estudiar hoy. El tercer elemento, que es muy importante, es la distinción que habíamos hecho en otras partes del curso entre una idea general, una idea particular y los ejemplos. Tenemos que tener bien claro qué es una idea general, qué es una idea particular en el sentido de aspectos específicos de esa idea, y luego la diferencia entre ejemplo e ilustración. Para recordarles brevemente antes de pasar a nuestra lección, un ejemplo siempre es concreto, descriptivo y en general tratamos en la medida de lo posible que sea lo más exacto posible. Bien, para entender cómo funciona un párrafo, primero tenemos que tener en claro el encadenamiento que ya vimos en el principio del curso, y esto es, una oración funciona de manera aditiva, es decir, que va adicionando, va aglutinando otras oraciones que, formándose en una cadena coherente, nos permiten llegar a un párrafo, ¿sí? Es decir, cuando vamos sumando una oración tras de otra, vamos creando una unidad de sentido, que sería el párrafo, y el párrafo es la base del texto. Otra idea importante que vamos a poner en práctica hoy es la idea que no hay una expresión humana que no tenga una forma, y toda forma es, de alguna manera, una estructura. Hay una vieja discusión literaria sobre si se puede separar el fondo de la forma. Hoy no vamos a hablar de eso, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a tratar de estudiar cómo a partir de una estructura uno puede decir ciertas cosas. Lo primero que vamos a ver es una estructura básica de un párrafo de la prosa académica, una estructura básica que nos va a permitir decir ciertas cosas de manera progresiva. Vamos. Lo primero que tenemos que tener en claro es la distinción entre diferentes tipos de prosa. Como ya vimos antes, la prosa académica se caracteriza por su preocupación por la transmisión. Necesitamos que las frases que hacemos, que las oraciones, que los enunciados, todo tipo de proposiciones sean eficaces desde el punto de vista de la transmisión. Necesitamos que las frases que hacemos, que las oraciones, que los enunciados, todo tipo de proposiciones sean eficaces desde el punto de vista de la transmisión de una idea. Por eso es importante tener en mente el hecho que la prosa académica funciona de una cierta manera. Ahora, con este ejemplo vamos a ver una estructura muy básica de lo que sería una dinámica de la prosa académica. Fijémonos, tenemos 4 puntos, todos en el mismo párrafo, que serían: primero, el enunciado de una idea general. Luego, de esa idea general paso a una idea particular que está ligada a la idea general. Luego doy un ejemplo y luego hago un comentario que me puede permitir, para ampliar alguna enseñanza, alguna idea, algún tipo de elemento que yo quiera defender a partir del ejemplo, o simplemente el comentario nos puede hacer volver sobre un aspecto no estudiado de nuestra formulación de la idea general.